eliminatoria. La presentación de Costa Rica ayer en Estados Unidos y el jueves pasado acá en casa contra Sudáfrica. ¿Cómo vemos al equipo de cara al inicio de esta eliminatoria? ¿Qué tal, don Alvin? Buenos días. Buenos días, Pablo, a todos ustedes y a todos los oyentes, y gracias por la invitación. Pues yo diría que en términos generales uno podría decir que hubo, estos dos juegos le queda la preocupación del partido que se desarrolló en casa y la satisfacción del resultado y del desarrollo futbolístico fuera de casa, que fue en Estados Unidos. Aunque en ambos yo creo que la fatalidad o la mayor preocupación de Óscar Ramírez debería ser la definición. Me parece que en algún momento en ambos partidos se generaron muchas jugadas de anotación, y creo que la definición fue el gran hierro de la selección, el gran lunar. El sistema defensivo se desarrolló en buenas condiciones. Me parece que en ambos partidos lo que fue el libreto defensivo estuvo bien. Sin embargo, cuando atacamos, no es que no creáramos las jugadas, que sería otra historia, pero sí la definición. Habría que pensar en alguien que esté definiendo el partido. Me parece que en estas condiciones uno puede ver a Marco Ureña y Joel Campbell anotando, pero también creo que hace falta otra persona que tenga capacidad de definición, muy al estilo jugador 9, lo que llamamos un 9, que es el típico centro delantero que su misión es anotar. Eso es en términos generales lo que a mí me parece que podríamos ver. Preocupación por la falta de anotación, por el hombre que defina, es más que todo porque hemos creado algunas jugadas. Ayer creamos bastantes jugadas, contra Sudáfrica menos, pero sí se crearon, y satisfacción en el libreto defensivo. Alvin, ¿usted ve en este momento la selección preparada para iniciar ya la eliminatoria, o cree que le falta algún porcentaje para iniciar ya contra Haití y Panamá? Es que cualquier equipo siempre le va a faltar, ¿no? A cualquier equipo le va a faltar, y por resultados no sé si se podría definir, porque si vemos resultados, Panamá perdió, por decirle algo, Haití no le fue bien. Entonces uno lo que siente es que el mejoramiento debe darse. El problema que tiene esta y todas las selecciones del mundo es que hay muy poco tiempo para trabajar, y es ahí donde marca la diferencia. Costa Rica le da prioridad a sus jugadores legionarios dentro de la alineación titular, que me parece que está bien, perfecto, y así es como debiera de ser, pero también eso afecta el trabajo que se pueda desarrollar aquí. Y creo que ahí es donde está el meollo del asunto, y esto no solo de Costa Rica, sino en el fútbol mundial. Alvin, de lo que usted puede observar, algunos de los jugadores inamovibles perdió el puesto en los últimos dos partidos. Si usted fuera Óscar Ramírez. Es que yo lo que veo es que yo no soy Óscar Ramírez. Ese es el primer elemento. Yo no veo el fútbol como Óscar, pero si usted se plantea, es que quién es inamovible. Yo creo que más bien ganó, porque hizo pruebas. La decisión es a quién pongo, ¿no? Digamos, usted puede decir, hizo pruebas con Brian Oviedo, que es un extraordinario jugador, pero que no está en su mejor condición, versus Donald Matarrita, por decir algo. Hizo pruebas al utilizar a Kendall Waston. No creo que haya alguien que Pipo haya perdido la titularidad. Hizo pruebas con Francisco Calvo. A mí me parece que más bien en esa zona ganó jugadores, es decir, ve la posibilidad de que en caso que no esté Pipo, como fue en estos partidos, que eso es una condición que se da, pues puede utilizar a Kendall Waston o Francisco Calvo según su preferencia futbolística, porque los dos tienen condiciones. Lo que pasa es que, digamos, uno puede decir, Francisco Calvo sale jugando mucho más vertical, pero Kendall Waston pues gana en marca y en altura. Eso es como por decir un planteamiento. Me parece que no perdió, sino más bien ganó. Perfecto, don Alvin, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Ahí escuchábamos a Alvin Obando, director de Deporte Repretel, haciendo su análisis de las virtudes, el sistema defensivo, nos dice Alvin, de los hierros, el tema de definición. Me parece que por ahí se puede resumir. De los hierros es por el trabajo pendiente que tiene la selección de los dos partidos, y las virtudes un sistema defensivo que parece que es lo que todos conocemos que iba a ser lo mejor de nuestra selección, ¿verdad? Ayer Keylor Nava fue espectador.
prácticamente de todo el partido. Muy poca intervención. Aunque el primer tiempo contra Sudáfrica sí dejó muchas dudas la zona defensiva de Costa Rica. Pero digamos, de 4 tiempos, sí. 3 tiempos buenos. Sí, 3 tiempos buenos. Defensivamente hablando, sí. En ofensiva es, por eso yo le entiendo el hierro de la definición, porque en ofensiva sí nos hemos visto débiles, flojos. Desde Uruguay. Sí. Desde el partido contra Uruguay. Yo creo en el 9 falso y nos ha beneficiado a la selección por la obligación a jugar a ras de suelo con un delantero de este tipo. Lo que pasa es que yo creo en ese 9 falso cuando están atinados en la hora de ejercer el ataque y la definición. Lo que pasa es que ahora parece que necesitamos un 9 puro porque los 9 falsos no están funcionando. Por lo menos ya Joel le encontró el gol y eso puede ser importante para que tome confianza. Vamos ahora con Adrián Barbosa, director de Deportes El Cazador de 89.1. ¿Qué tal, Adrián? Buenos días. Buenos días, Pablo. Un placer de saludarlo a usted, a Harry y a todos los compañeros de 120 minutos. Un gusto de estar con ustedes, con todos los oyentes de Monumental. Gracias, Adrián. ¿Qué análisis hace usted de esta presentación de la selección, los últimos 2 partidos de cara ya al inicio de esta eliminatoria que comenzará ya en un mes? A mí me parece, Pablo, que la selección, Oscar Ramírez, que es un estudioso, tendrá que afinar muchos detalles, sobre todo en la saga. A mí me parece que Acosta tienen que llamarle un poquito más la atención. Acosta es un jugador que está entrando en problemas, discute mucho, pelea, y eso trae consecuencias para la selección. Creo que en la defensa tenemos ese inconveniente. En la definición, totalmente, escuchaba a Alvin y estoy totalmente de acuerdo en la definición. Nosotros hace rato que venimos fallando, pero ojo, no es solamente la selección de Costa Rica, lo vemos con los equipos nacionales, lo vemos internacionalmente. Pero entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo trabajar? Porque contra Sudáfrica fue de los partidos más malos que yo le he visto a la selección. Anoche, sin ser una gran cosa, la selección de los Estados Unidos nos dejó muchas dudas, la selección de los Estados Unidos. Costa Rica, sin jugar extraordinariamente, ganamos, pero pudimos haber hecho más, sobre todo ser más solventes a la hora de pasar el balón. Vi mejor a Celso Borges, que no lo había visto también contra Sudáfrica, y creo que todavía no hemos visto exigido a Keylor Navas como lo queremos ver. Hay que ponerle mucha atención porque contra Haití son rápidos, fuertes, contra Panamá va a ser exactamente igual. Creo que en la definición y en la defensa es donde tiene que preocuparse más Oscar Ramírez. Cuando observa usted el partido de ayer y obviamente habla de que hay que trabajar más ese tema de definición, preguntaba ahora a Harry Galvin si cree que alguien haya perdido el puesto en estos 2 partidos. Se lo pregunto a usted, Adrián, ¿cree que alguien haya perdido el puesto? No, tal vez no es que haya perdido el puesto, lo que me parece es que le falta como afinar más, y Oscar Ramírez tendrá estos días que se perdieron muchos con Pablo César Guanchope, se perdieron muchos días de este trabajo. No es que se ha perdido, porque muchas personas dicen que por qué McDonald no está ahí. McDonald tal vez no está para ese momento, en algún instante lo llamará Oscar Ramírez. Con lo que tenemos, creo que podemos simplemente trabajar un poquito más, ser más cuidadosos, sobre todo a la hora de definición. Johan Venegas me deja a mí algunas dudas, no lo veo como era Johan Venegas de la Liga Deportiva Alajuelense. Creo que por ahí Marco Ureña, que aunque Marco Ureña es de mucha confianza de Oscar Ramírez, nos puede dar un poquito más. Lo siento como muy acelerado. Hay ocasiones en que puede definir, como ayer Joel Campbell, que definió en una jugada parecida a la que falló Marco Ureña, que podría resolver. No es que pierdan alguna posición, sino me parece que es un poquito más de trabajo y de afinar algunos detalles sobre todo a la hora de hacer el cierre, que es lo más importante, como es el gol. Pero ¿cómo trabajar, Oscar, si no tiene los jugadores? Tendrá, digamos que a principios del mes de noviembre la convocatoria, y ahí va a tener que corregir en 2-3 entrenamientos para poder enfrentar a Haití, Adrián. Albi, ese es el problema que está cargando Oscar Ramírez, porque la mayoría de los jugadores están afuera. Colindres le puede ayudar un poquito a la selección, no es para entrar de titular, un ejemplo, Colindres, pero él tendrá que específicamente hablar con los jugadores que están afuera, Marcureña y los demás jugadores que están fuera de Costa Rica, y ponerles a hacer un trabajo ellos individualizado, para que luego cuando vengan a esos 3 o 4 entrenamientos a los que los pueda tener, él poder entonces plasmar lo que él los ha mandado a hacer, porque si uno dijera que lo va a tener 2 o 3 semanas con él, se podría afinar mucho, pero con buenos jugadores le pueden aportar más a la selección, pero tienen que trabajar, creo que individualizado. Ellos en sus clubes van a tener que trabajar tiempos extra para poder afinar lo que Oscar Ramírez quiere, Harry.
Perfecto, Adrián. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto, Pablo, y para todos los oyentes de 120 minutos de Monumental, saludo como siempre y el agradecimiento y el abrazo para cada uno de sus oyentes. Gracias, Adrián Barbosa, también director de Deportes El Cazador 89.1. Insisten en el tema de definición como el principal hierro de la selección. Eficiencia de la selección. Fue lo que más se le vio en los partidos de pero Sudáfrica y ayer. Adrián también aquí amplía en hablar también del tema defensivo, de un trabajo necesario en defensa para estar finos, que creo que sí, todo lo hemos visto. En algunos momentos a veces no se ve tan fino, pero sí, el tema de definición. Lo que pasa es cómo se mejora ese tema de definición, ¿verdad? Cuando tenemos ahí a jugadores, ayer lo de Ureña era impresionante. Es decir, ¿sabe qué pasa, Pablo? Que pongamos este ejemplo, Joel no tiene minutos, Ureña muy pocos minutos también, y son las cartas ofensivas que tiene Oscar Ramírez para nuestra selección. Por ese aspecto puede estar la deficiencia que tiene la tricolor a la hora de atacar. ¿Qué dice Cristian Sandoval, Deportivas Colombia? ¿Qué tal, Cristian? Buenos días. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenos días, un abrazo muy especial para todos ahí en la mesa. Yo escuché a Harry, escuché a Joseph, a Daniel, un abrazo muy especial para todos ustedes. Y bueno, Pablo, escuchando atentamente a los distintos colegas, la verdad es que yo coincido muchísimo, comulgo con algunas ideas que ellos han planteado de lo que ha sido el accionar de la selección nacional en estos 4 partidos, porque yo creo que hay que hacer una salvedad y hay que diferenciar claramente que lo que teníamos antes de esos 4 partidos era una idea absolutamente distinta de juego de la selección nacional, y ahora con Oscar Ramírez yo creo que se ha ido solidificando, consolidando algunos factores importantes en el trabajo de la selección nacional, incluso desde el simple hecho de que hay jugadores que eran habituales de la convocatoria de Paulo Wanchope que ya no volvieron a estar en selección nacional, y hay otros que nunca fueron convocados por Paulo Wanchope que han tomado un protagonismo especial en la selección nacional. Yo creo que de los 2 partidos que se han presentado entre el jueves y el de ayer, me complace mucho el crecimiento que tuvimos ayer, el volumen de juego ofensivo que mostró la selección nacional. Sí es preocupante que ayer, por ejemplo, era un partido para liquidar a la selección de los Estados Unidos, para terminar ganándole con un marcador bastante holgado, con el volumen de juego que se creó principalmente en la etapa de complemento, y eso es un aspecto que debemos mejorar sí o sí para la eliminatoria mundialista. Yo creo que aquí todos estamos bastante curtidos en esto de la eliminatoria, hemos pasado por varios procesos y sabemos claramente que un partido donde la selección termine marcando la mayor cantidad de goles, donde terminemos sin sufrir tanto en zona ofensiva, son los partidos que realmente nos pueden generar diferencia en una eliminatoria tan corta, en una eliminatoria donde apenas son 6 partidos en esta primera fase, y en donde un marcador holgado realmente te puede permitir la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Yo creo que hay cosas muy positivas, creo que nos hemos encontrado jugadores que posiblemente vayan a ser estelares en la formación de Oscar Ramírez en la eliminatoria. Creo que lo de Ronald Matarrita es un punto alto en la selección nacional, un jugador que Oscar Ramírez le ha dado la confianza, lo ha consolidado, y que lamentablemente, aunque todos quisiéramos ver al Brian Oviedo en el mejor momento, en el mejor nivel, como lo conocimos incluso cuando se fue aquí del fútbol nacional y cuando estuvo en la eliminatoria mundialista, creo que a Oviedo todavía le falta mucho y no será un jugador para tomar en cuenta, por lo menos en el arranque propiamente de esta eliminatoria, porque creo que todos coincidimos en que le falta ritmo, en que le falta esa dinámica de juego que en algún momento tuvo, incluso hasta seguridad misma de él en el terreno de juego. Y con Matarrita nos hemos ganado eso, nos hemos ganado un jugador en esa zona del terreno de juego. Lo otro es definitivo que ayer fue gratificante saber que Joel Campbell se reencuentra con el gol. Para un delantero, y ustedes lo saben muchachos, para un delantero es fundamental llegar bien a una eliminatoria con confianza, con seguridad, y eso lo genera solamente los goles. Y Campbell venía arrastrando una larga sequía de 18 partidos, de más de año y 4 meses sin anotar con la selección nacional, y todo eso va también de una u otra manera perforando la seguridad y hasta la misma confianza que pueda tener un jugador en ese último cuarto de cancha. La gente se mete mucho con lo de Marco Ureña, yo a Ureña lo rescato, me parece que Ureña es un jugador que debe estar ahí, es un jugador que tiene esas condiciones para estar en esa zona del terreno de juego, es pícaro, es un jugador que le va a todos los balones, es un jugador que se sabe la lectura de juego
del técnico Óscar Ramírez, y creo que ahí va a estar en la selección nacional. Lo que me preocupa, Pablo y queridos oyentes, que no tenemos tantas alternativas como nosotros quisiéramos. Yo creo que esperaríamos mayores alternativas de la selección nacional, pero lamentablemente posiblemente tengamos un equipo estelar, un titular, pero no tenemos tantas alternativas en el banquillo o en esa periferia que rodea el campeonato nacional o los jugadores que están en el exterior, para pensar realmente que podríamos concluir con un equipo de unos 16, 17 jugadores que uno sepa que puede contar con cualquiera de ellos en cualquier momento de la eliminatoria, y yo creo que no. Se notó muchísimo la ausencia de Brian Ruiz en estos dos partidos, nos falta ese orquestador. Ayer Celso lo asumió y lo asumió muy bien, principalmente en la etapa de complemento, pero a eso hay que añadirle también el gran trabajo que hizo, por ejemplo, ayer David Guzmán, convirtiéndose en un volante 5 que liberara mucho a Celso, y Celso le dio entonces ese protagonismo para ser armador en la selección de Costa Rica. Yo creo que llegamos bien, Pablo. Vamos a llegar bien, tal vez no como todos quisiéramos, pero vamos a llegar bien a la eliminatoria y a estos dos primeros partidos frente a la selección de Haití y Panamá. Usted agrega otro punto que es quizás el contar con máximo 15 jugadores, que me parece que es interesantísimo. Cristian, entonces este último año ha servido ¿para qué? Para encontrar 4 sustitutos de los 11 que deberían de estar. Es decir, cuando usted nos dice que, y yo creo que lo ve muy bien, yo lo siento igual, que uno no ve una banca de peso, se ha perdido un año entonces en el trabajo de la selección. Yo no sé si se habrá perdido o no, Pablo. O sea, yo no quisiera ver que hemos perdido un año en ese trabajo a la selección nacional. Yo sí creo que hay jugadores que definitivamente hay que descartarlos por lo menos de un protagonismo ideal en selección nacional. O sea, jugadores que posiblemente puedan marchar bien en el campeonato nacional, que puedan tener por ahí sus partidos buenos, pero que difícilmente uno los pueda poner en este momento para decir son jugadores estelarísimos de la selección nacional. O sea, esos jugadores que puedan marcar la pauta en la selección de Costa Rica. Yo sinceramente lo veo muy lejos, algunos jugadores, de esa posibilidad. Me parece que sí hemos encontrado relevos en otros casos. O sea, por ejemplo, lo de Ronald Matarrita, insisto con lo de Matarrita, porque Matarrita no había sido tomado en cuenta por Guanchope, y Óscar Ramírez, que lo hizo debutar, que lo conoció, que lo desarrolló en la Liga Deportiva Alajuelense, pues pareciera que la ha encontrado en un momento ideal en este momento en la selección nacional. Entonces, yo creo que ahí sí podríamos estar diciendo que nos ganamos un jugador en ese puesto. Atrás, yo creo, Pablo, y incluso con lo que ustedes han hablado en el transcurso de estos días que ahí los he escuchado, yo creo que atrás no hay tanto problema, atrás no tenemos tantas dificultades, no vamos a hacer una selección que vaya a sufrir muchísimo atrás, no veo una selección con complicaciones defensivas. Creo que tenemos a Duarte en un buen momento. Me parece que aunque la gente se mete muchísimo con él, y Harry, usted que le ha dado cobertura tantos años a la Liga Deportiva Alajuelense lo sabe, Óscar Ramírez es un hombre que cuando sus jugadores le cumplen, él va a muerte con ellos, y me parece que lo de Johnny Acosta, aunque la gente se mete mucho con Johnny Acosta es un jugador que le cumple a cabalidad a Óscar Ramírez, tanto así que desde que estaba en el Santos de Guapiles lo viene arrastrando Ramírez, se lo llevó del Santos a la Liga Deportiva Alajuelense, lo consolidó en la liga y ahora lo tiene como inamovible en selección nacional, cuando recordemos que incluso Guanchope lo había dejado fuera a Johnny Acosta de varias convocatorias de la selección nacional. Entonces yo creo que Acosta le cumple a Ramírez, aunque posiblemente no es ese jugador estético, no es ese jugador de un fútbol tan sobrado que realmente le guste tanto a los aficionados. Pero bueno, tenemos a Acosta, tenemos a Duarte, tenemos a Giancarlo González, que sigo creyendo que es el mejor zaguero que tiene la CONCACAF hoy día, un jugador que nos da muchísima seguridad atrás, y nos hemos ganado a Waston, al Waston que todos queríamos ver. Ayer el Waston atiempado, el Waston en buen momento, el Waston que uno sabe que puede cumplir en cualquier momento con el trabajo de la selección nacional, y otro es Francisco Calvo. Entonces ya estamos hablando de 5 centrales que me parece que no vamos a tener mayor problema allá atrás, con un Gamboa por la derecha, inamovible, un jugador estelarísimo, un jugador que uno sabe que cumple perfectamente con su nivel de juego, y por la izquierda lo de Matarrita. En zona media, lo de Yeltsin Tejeda,
que me parece que no es el Tejeda, no es la mejor versión de Jelsin Tejeda, pero es un jugador cumplidor. Lo del jugador el David Guzmán, que ayer me pareció que hizo un buen partido, y lo de Celso Borges, que creo que lo de Celso termina de confirmar que es uno de los líderes y es uno de los jugadores indispensables e inamovibles de la selección nacional. ¿A dónde me preocupa la situación, Pablo y compañeros? Me preocupa de medio campo hacia adelante, donde Costa Rica tiene pocas alternativas. Joel es una, pero Joel, ya lo hemos visto, le falta ritmo, le falta regularidad. Qué dicha que ayer encontró el gol. Ojalá lo encuentre también Marc Ureña, y ojalá la pólvora mojada de Marc Ureña se lo encuentre en los partidos eliminatorios. Pero el problema es que los jugadores que hay alrededor tampoco nos brindan mucha garantía en ese último cuarto de cancha. A Venegas lo veo lejos del Venegas que se fue de la Liga Deportiva Alajuelense, del Venegas que comenzó a mostrarse en selección nacional, y es ahí en donde incluso, a pesar de que yo sé que me voy a echar un montón de gente encima con esto que voy a decir y que vengo diciendo desde hace varios días, Pablo, yo creo que el fútbol es una cuestión de momentos, y si nosotros debemos convocar jugadores por el momento futbolístico, no pensando en el Mundial, sino por necesidades inmediatas, creo que tenemos a dos goleadores que están rompiéndola en el campeonato nacional y que ante necesidades ofensivas de marcar goles podrían ser tomados en cuenta, que son Alejandro Alpizar y Víctor El Mambo Núñez. Nótese que incluso ayer Brasil convoca a Ricardo Oliveira con 36 años, que es el goleador del Brasileirao, no está pensando en Rusia, sino que está pensando en necesidades inmediatas, y ayer le termina marcando un gol a la selección de Venezuela. Nosotros tenemos que pensar en la eliminatoria, en nuestros objetivos inmediatos, y si Alpizar y El Mambo Núñez están demostrando buenas condiciones en el campeonato nacional, ¿por qué no darles una oportunidad en selección nacional para que puedan realmente ser esa alternativa ofensiva cuando tal vez Ureña o Campbell no anden en su mejor momento? Sí, usted no dijo Eric Scott, yo aquí me dicho que soy el defensor y el vendedor de Eric Scott, pero me parece que el fútbol es de momentos, y yo creo igual que usted, y obviamente los McDonald's también, que está bien. Cristian, agradecerle aquí su participación esta mañana en 120 minutos. Un abrazo, muchachos, y ahí los escuchamos. Bueno, gracias, Cristian. No solo yo vendo. Sí, pero no, usted está insistiendo con Eric Scott, que es el goleador del torneo. ¿Quién es el goleador? Scott. Eric Scott, Ah, sí. bueno. No, pero estamos de acuerdo, es decir, hay diversidad de criterios. Otro que nos va a dar su criterio es Alexander Loría, director de Extra TV, Deportes de Extra TV 42, Extra Deportes. ¿Qué tal, Alexander? Gusto saludarle. Buenos días, compañeros de 120 minutos, un gusto saludarlos a ustedes y a los amigos oyentes. Bueno, contentos porque la selección ganó ayer. O sea, es importante haber ganado previo a lo que va a ser el inicio de la eliminatoria ahora en noviembre. Puedo decirle que me gustó. Prácticamente en todo el juego la selección fue otra, completamente a lo que se mostró ante Sudáfrica. Obviamente son dos rivales diferentes. Planteamiento, digamos que similar, pero aún así Machillo tuvo la oportunidad de, por ejemplo, probar a hacerse un poco más suelto, ya no como un 5 nato, sino ya como un jugador número 8, un hombre que sea mixto, un hombre que aparte de cortar también sepa armar, y me parece que ahí fue la clave, la zona media que tanto fue criticada ante Sudáfrica. Ayer sí funcionó, ayer sí tuvimos posición de pelota, ayer sí tuvimos un poquito más de profundidad, pusimos a jugar un poquito más a Campbell en el extremo, pusimos a jugar también a Ureña contra los defensores norteamericanos. En términos generales, a mí me gustó el funcionamiento de la selección y me deja tranquilo de cara al arranque de la eliminatoria, si tomamos en cuenta también los resultados de los otros rivales, que no les fue muy bien en este cierre de fogueos. Entonces, a nivel emotivo, a nivel emocional, yo siento que ganamos mucho con lo que fue el fogueo de ayer. A nivel de funcionamiento, a pesar de que no estuvo Brian Ruiz ayer, no podemos decir que faltó Brian Ruiz. ¿Por qué? Porque apareció otro jugador con experiencia, un jugador líder como lo es Celso Borges, en una posición que él también sabe manejar, que no solamente de ser un hombre, un portador, un hombre de contención, sino también un armador que bien así le hizo falta a la selección, y que no fue en su momento Elías Aguilar o el mismo Johan Venegas ante Sudáfrica. Exteriorizo lo mismo que estaba escuchando ahora a Cristian Sandoval. La parte ofensiva sí es la que hace falta, ¿verdad? El hecho de quizás tener hombres en un mejor momento. Joel obviamente no pasa por su mejor momento. Yo sigo creyendo en Joel Campbell, en buena hora que le llegó la anotación, pero sí nos hace falta ese hombre un poquito más referente del momento. Muchos creemos que es Álvaro Saborío por su trayectoria y demás, pero
habrá que ver cómo llega también a la eliminatoria. El Machillo lo dijo la vez anterior en la conferencia que lo estaba aguantando, obviamente lo estaba cuidando. Me parece que va a ser un hombre que esperemos llegue bien a la eliminatoria, porque va a ser un hombre que nos va a hacer falta. O sea, es un hombre como Saborío no tenemos ahorita en el fútbol nacional, y tampoco como legionarios. Muchos quizás pensarían en un Jonathan Moya futura, pero me parece que todavía no es el momento, ¿verdad? Para ese recambio, pero que hay que ir buscándolo, ¿verdad? Sobre todo en esa posición, en ese jugador 9, que no específicamente Marco Ureña es un 9, es un jugador que incluso a mí me gusta verlo más por afuera que peleando contra los grandes, contra los defensores grandes de las diferentes selecciones. Pero aún así, con lo que tenemos ahorita, con el momento que están pasando varios jugadores, algunos bien, otros no tan bien, me parece que sí nos da para llegar a competir en los primeros 2 partidos de la eliminatoria, tomando en cuenta también que el Machillo apenas está asumiendo la selección, y ahí es donde yo le doy mérito también al técnico de la selección nacional, que con poco tiempo ha ido logrando amalgamar, o sea, no está haciendo tampoco mucho loco, ¿verdad? Sino que ha estado ahí manteniendo base, moviendo uno que otro jugador, probando uno que otro jugador en posición, pero que en términos generales la selección pues se ve bien para arrancar la eliminatoria el próximo mes ante Haití. ¿Usted se siente entonces confiado de momento de este grupo para enfrentar a Haití y a Panamá? Sí, completamente. O sea, yo me siento confiado por lo que se observó sobre todo el día de ayer, que era todavía una prueba mayor, a pesar de que Estados Unidos hizo 8 o 9 variantes respecto al último partido. Aún así la selección de los Estados Unidos, con jugadores importantes, y había que sentar, como decimos popularmente, un precedente de lo que podría ser la eliminatoria, y ayer Costa Rica lo hizo. Incluso la actitud de los jugadores muy diferente a lo que se vio ante Sudáfrica. Entonces esa parte también emocional, a mí en especial me deja tranquilo, confiado sí, de que obviamente la selección puede incluso dar hasta muchísimo más, pero yo siento que bueno, ya con el tiempo y con el arranque de la eliminatoria y las circunstancias que se ven en la misma, yo creo que Costa Rica está para sacar, ¿por qué no?, 4 puntos en el arranque. Sería perfecto los 6 ante Panamá y ante Haití y Panamá respectivamente, pero si no, por lo menos esos 4 puntos, la victoria aquí ante Haití y el punto allá en Panamá, que ayer incluso Panamá perdió ante México 1-0, pero yo siento que no está tan, como digo popularmente, tan jalado del pelo. O sea, la selección está para competir. O sea, hoy no podemos llegar a hablar y decir que hay preocupación, que hay crisis. No, definitivamente yo siento que la selección está para competir. Obviamente habrá que esperar el momento de la verdad, que será el próximo mes delante de Haití y Panamá. O sea, en resumen, Alexander, a usted no le preocupa nada. Usted está satisfecho, usted arrancaría con lo que tiene en este momento la eliminatoria. A la serie no le falta nada a su criterio. A mi criterio, con lo que tenemos ahorita, nos da para llegar a la eliminatoria. Porque tampoco podemos llegar y bueno, si nos podemos saber, tampoco es que hay un derroche, digamos, de jugadores tal vez en el campeonato nacional que yo llega y diga, bueno, puede sustituir a X o Y jugador. O sea, yo siento que este es el grupo y que con este hay que empezar la eliminatoria. No puedo decir que hay que morir, porque el camino es largo, ¿verdad? Morir con este grupo, porque pueden aparecer jugadores en el camino, como lo pasó ahorita con Matarrita, ¿verdad? Que ha sido el jugador sorpresa, el jugador, digamos, sensación en el sentido de darle la oportunidad a un jugador joven y demás. Pero yo siento que ese es el grupo, es lo que hay en estos momentos, y que el Machillo tiene que aprovecharlo, ¿verdad? Porque, insisto, hay jugadores que siguen pasando un buen momento, otros no tanto, como Brian Oviedo, pero que uno todavía confía en ese jugador, porque yo siento que Brian Oviedo tiene mucho que darle a la selección luego de lo que obviamente le sucedió con las lesiones. Obviamente el ritmo lo está matando, pero sabemos que es un gran jugador, y que si este jugador toma ritmo, va a ser igual que Gamboa por el lado derecho, va a volar ese jugador. Bueno, gracias, Alexander Loría, el director de Extra Deportes de Canal 42, aquí en Monumental. Don Pablo Guzmán Chávez. Sí, no, agradecerle a todos. Me parece que es interesante escuchar. Creo que hay una coincidencia en el sentido de que la mayoría nos sentimos tranquilos, sin caer en el punto de que estamos completamente seguros, pero que hay una tranquilidad. Es que creemos en esos jugadores, Pablo. Creo que la victoria da esa tranquilidad. Ayer lo decía Daniel, yo no estaba tan seguro de que pudiésemos ganar. Ya cuando uno ve que Estados Unidos también manda en el segundo tiempo, ya eran 10 cambios con respecto al partido de México, uno ya siente que Estados Unidos no se lo estaba tomando tan en serio el asunto, ¿verdad? Pero ya eso es cuestión de ellos.
nosotros teníamos que hacer lo que hicimos, que era ganar. Pero sí uno como que va quedando un poco tranquilo porque se logra ganar, porque ganar en Estados Unidos siempre es importante, pero también porque sabe uno que ese es un equipo que necesitaba el gol de Campbell. Pero ayer también necesitamos ese gol de Ureña. Porque si es el jugador que va a ser el 9 de Ramírez, necesitamos que anote. Las opciones es que ayer generamos opciones. Ayer, ¿cuántas se pudieron haber perdido? 4, 5, que eran relativamente claras. 4, sí. Exactamente. 3 de Ureña clarísimos. Por eso, es que esa es la situación. La de Venegas del primer tiempo. Da la sensación que Costa Rica crea, y uno ve, porque hay jugadas de buenas llegadas, pero esa definición, una de Venegas que es prácticamente en la línea y se falla por un tema de tranquilidad, de pasividad, de ser un delantero natural que le permita anotar eso, es que vea el marco y ya sabe dónde la va a tocar. Ayer Venegas la pega por darle y le pega a un jugador y demás, y esas situaciones en una eliminatoria no se pueden fallar porque significan 3 puntos, 1 punto, lo que sea. Yo aquí también me quedo con lo que decía Alex ayer cuando terminaba el partido. De Ureña yo le reconozco que tiene una capacidad que pocos delanteros tienen en este país, que es de él mismo abrirse espacios. Lo que pasa es que no puede perder ocasiones de gol tan evidentes, pero sí, ¿cuál otro delantero tico logra eso? Joel. Yo creo que Joel también lo hace. Pero ayer los vimos juntos. Y es que ayer Joel estaba por un costado. Sí. Que estén juntos, digamos, y que en el mismo partido jueguen los dos, y que usted sienta que tiene, o que Ureña sea la variante que todos vamos a esperar en la eliminatoria. Podría ser, porque si usted ve el gol de Costa Rica, sí. Joel es el que salva la bola, se la da a Borges la filtra, entra Mayri y la echa atrás y Joel termina. Ayer yo sí creo en lo que dice Harry, que la función Joel también la puede cumplir. Lo que pasa es que ayer Joel estaba por la banda y no puede generar esas diagonales que sí generaba Ureña en esos momentos. Ahora el asunto por resolver será para el 13 de noviembre quién va a salir en lugar de Brian Ruiz, porque está Joel Campbell, Marco Ureña y Johan Venegas. Pero alguno de esos tres tiene que darle espacio a Brian Ruiz. Sí, Venegas. Por el nivel en ese momento yo diría que Venegas. Venegas. Yo colocaba sí, que Venegas es el que tiene que salir. Y si tuviera que meter también a Saborío, que le había anunciado a Oscar Ramírez, pues yo creo que ahí sí se iría sacrificado a Ureña. Yo no veo que quiten a Campbell. No, tampoco. Campbell no. No, pero pensando en que él ha hablado mucho de Saborío. Sí, es que el sustituto de Ureña es Saborío. Si está Saborío, sale Ureña, y si entra Ureña, Saborío a la banca. Y lo de Ruiz, que vendría por Venegas. Pero ya lo de Saborío es otro tipo de juego, entonces. Sí. Es lo que yo le decía, con 9 falsos yo creo que la selección se beneficia porque obliga a la tricolor a jugar a ras de suelo. Con Saborío ya se genera automáticamente la alternativa del pelotazo y el pivoteo y demás funciones ya entran a cuerpar. Pero contra Haití yo no me gustaría ver a la selección jugar a ese pelotazo. Sí. A mí contra Haití me parece pelotazo, que es más el estilo de juego de ayer, como el de ayer. A Haití hay que jugarle similar a como se jugó ayer, me parece a mí, a Estados Unidos. Contra Panamá yo creo que sí es un recurso interesante, claro. Un Álvaro Saborío. Ir a chocar con Baloy, que regresó a la selección de Panamá ante la selección de Román Torres, esos jugadores grandes que tiene Panamá, ahí sí habría que ir al choque. Yo sigo creyendo que podemos jugar a ras de suelo ante cualquier rival. Lo que pasa es que sí, a Saborío es una muy buena alternativa para un tipo de juego. Si no se generan las situaciones de juego, meter a Saborío para ya buscar otras alternativas.